por la parte especial de Natal, por la ofrenda musical. También agradecemos a Dios porque Él ha dado la valentía a nuestro hermano Boris, ¿verdad? Para que Él pueda tomar la devoción para los niños, ¿verdad? Dios nos otorga dones y a veces hay dones que son desconocidos y es tiempo de que comencemos a emplear los dones que Dios nos ha dado. Por eso agradecemos a Dios. Agradecemos a Dios porque Dios en algún momento toca nuestro corazón, ya sea para tomar la decisión de aceptarlo a Él como nuestro Salvador, o ya sea para tomar una decisión de comenzar a utilizar los dones que Dios me ha dado para sus vidas. Me gustaría que pudiésemos abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas, Antiguo Testamento, después de Salmos, después de Proverbios, después de Daniel, viene Oseas. Porque me gustaría que meditáramos en estos pocos minutos que nos quedan en un mensaje que Dios tiene para nosotros, en un mensaje que Dios tiene para su iglesia. Oseas, capítulo 6, versículo 1 al 3. Sin embargo, antes de dar lectura a la palabra de Dios, me gustaría que pudiésemos inclinar el rostro para elevar una oración así. Bendito Padre que estás en el cielo, en esta hora junto a nuestra iglesia, te queremos rogar que seas tú quien ilumine nuestra mente, Señor, y que puedas entregarnos un mensaje santo, un mensaje que nos ayude a transformarnos, un mensaje, Señor, que llegue a lo profundo de nuestro corazón y que nos ayude, Señor, en nuestro caminar cristiano día tras día. Danos tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace algunos trimestres atrás estuvimos repasando la vida de los profetas menores. ¿Recuerdan? Y dentro de los profetas menores, el primer profeta que aparece es el profeta Oseas. Y fíjense que el libro de Oseas se enmarca en un contexto bien especial, porque el pueblo de Israel se había formado, el pueblo de Israel conocía los estatutos, el pueblo de Israel conocía las leyes que Dios le había dejado, ¿verdad? Ahora estamos estudiando la ley, ellos tenían muchas leyes y el pueblo de Israel las conocía. Sin embargo, el texto bíblico en el libro de Oseas, capítulo 1, dice que el pueblo comenzó a alejarse de Dios. Y el profeta Oseas lo representa de una manera curiosa. Y la orden de Dios para el profeta Oseas era que él se casara. Pero no se tenía que casar con cualquiera, ¿ya? Sino que Dios había elegido dentro del pueblo a una clase social, y de esa clase social Oseas tenía que elegir una mujer. Y Dios le dice a Oseas que él debe casarse con una prostituta. Y fíjense que es extraño este mensaje de Dios, porque Oseas, siendo un representante del pueblo, siendo un profeta, la autoridad de Dios para el pueblo, el líder espiritual del pueblo, Dios le ordena que se case con una prostituta. Y era extraño. Y sin lugar a dudas, Oseas cuestiona el llamado de Dios, porque él dice, ¿cómo es posible? Si bien lo cuestiona, lo acepta, porque entiende que es un llamado de Dios. Y dice que él busca una mujer que era prostituta y se casa con ella. ¿Y qué creen ustedes que pasó con la mujer? La mujer lo engañó. Y Oseas, que había elegido a su esposa, que era una prostituta, y su mujer lo había engañado, y él sintió profunda tristeza. Y Dios aquí hace la reflexión y dice, bueno, así como a ti te engañó tu esposa y tú te sientes ahora, así el pueblo se ha prostituido, ha buscado otros dioses, y así me siento yo. Es decir, Dios permitió que Oseas viviera una situación extrema para que él pudiese entender cómo Dios se sentía en ese momento.
Si bien Dios no odiaba al pueblo, porque verdad, Dios se disgusta por el pecado, Dios amaba a las personas, pero estaba disgustado por la situación. Y hace vivir a Oseas esta situación, este problema, para que Oseas pudiera dar un mensaje vívido al pueblo. Y el pueblo no entendía. El pueblo de Dios no entendía. Y muchas veces a nosotros nos pasa que Dios nos da un mensaje y nosotros no entendemos. Y Dios nos da otro mensaje. No entendemos. Y finalmente, cuando caemos, cuando nos duele, ahí entendemos. Y fíjense que el pueblo estaba pasando por esta situación. Y Dios extendía constantes llamados al pueblo. Y el pueblo aparentemente entendía, pero después de un tiempo caía. Y fíjense que el libro de Oseas tiene 12 capítulos. Y precisamente en el capítulo 6, en la mitad de la historia, se encuentran palabras de Dios para el pueblo. Y dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el agua está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Y fíjense que Dios comienza a dar mensajes al pueblo, y Dios le dice al pueblo: venid y volvamos, a través de su profeta, venid y volvamos a Jehová. Es necesario que, a pesar de que caímos, volvamos a Él. A pesar de que el pecado nos degenera, volvamos a Él. Y fíjense que la Biblia nos habla de pecado. Y en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que todo el que comete pecado quebranta la ley, pues pecado es infracción. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Por lo tanto, muchas veces cuando nosotros vemos a personas que no hacen lo correcto, a personas que roban, a personas que matan, a personas que abusan de otros, a personas que obran injustamente, a personas que muchas veces vemos en estado de ebriedad, a personas que fuman, nosotros decimos: él es un pecador. Pero ¿qué pasaría si esa persona no fumara, no bebiera y guardara la ley de Dios? ¿Sería pecador? Porque la Biblia dice que el pecado es una transgresión de la ley, pero el pecado es más profundo. Porque aunque yo guarde toda la ley de Dios, aunque yo no quebrante la ley, sigo siendo pecador. Ahora, si yo sé que hay cosas buenas que debo hacer y las hago y guardo la ley, ¿dejo de ser pecador? No. Y la respuesta es no. Yo sigo siendo pecador, porque el pecado es más profundo. Dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que así como el pecado entró al mundo por un hombre, hoy todos somos pecadores. Y eso es la naturaleza pecaminosa que nosotros. Y eso viene heredado. Yo recuerdo que cuando yo era chico, yo era un poco desordenado. Ya tengo que reconocerlo, era un poco malillo. Y recuerdo que yo iba como en cuarto básico más o menos, o tercero, y yo ya no quería irme en furgón, yo quería irme en micro. Yo vivo en Lota, y Lota es una ciudad pequeña, y yo quería irme en micro porque mis compañeros se iban en micro. Claro que yo vivía cerquita del colegio, y algunos se iban en furgón. Y yo quería irme en micro y estaba desesperada hasta que mi mamá me dijo: ya está bien, no te vamos a pagar más furgón. Y el primer día que yo ya no tuve más furgón, ella con mi padre me fueron a buscar al colegio y me enseñaron el camino por el que yo tenía que irme. Que era un camino que no era peligroso, donde no había, donde no cruzaban automóviles,
Sin embargo, había otro camino que era más cortito para llegar al paraíso. Y yo lo conocía. Entonces mis padres me dijeron, tú tienes que irte por este camino. Y yo les decía, sí papá, yo me voy a ir por ese camino. Y al otro día, cuando me dejaron irme solo, adivinen por qué camino. Yo me fui por el otro camino. Y fíjense que yo no sabía. Y por ese camino pasaba la micro. Y justo mi mamá toma una micro y cuando yo voy pasando, me mira de la micro. Y me pilló, yo no sé cuánto le ha pasado, que a veces cuando hacemos una maldad justo nos pilla. A mí me pasó. Y recuerdo que mi mamá me pilló y no me dijo nada y llegó a la casa. Y yo tomé la micro y me fui a la casa. Le dije, mamá, me vine por donde tú me dijiste. Y me queda mirando y me dice, ¿seguro? Sí, mamá, yo seguí por el camino que tú me dijiste, el que tú me enseñaste. Mira, ¿estás seguro que te viniste por el camino? Y yo ahí como que presenté algo extraño, pero así que no, sí, yo me vine por ese camino. Y me dice, es que yo te vi. Ay, ahí yo me di cuenta que me había visto. Yo te vi porque justo tomé el bus y te vi que ibas pasando por el otro camino. Yo era pequeño. A nosotros los padres no nos enseñan a mentir. Sin embargo, yo en esa situación mentí. Y mis padres no me habían enseñado. Eso es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Es eso que viene con nosotros. Porque los padres no nos enseñan a mentir. Pero sí muchas veces nosotros mentimos. Esa es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. El pueblo de Israel tenía esa naturaleza pecaminosa. Y además estaba quebrantando la ley de Dios. Es decir, el pueblo de Israel estaba en pecado. Y la pregunta en la que debemos reflexionar es, ¿será que hay alguna forma de vencer el pecado? ¿Será que hay alguna? Y la respuesta es que yo, por mi cuenta, no puedo hacer nada. Que aunque me lave con lejía, ¿ustedes conocen lo que es la lejía? ¿Sí? Me acuerdo que mi esposa me lavó mote y le quedaron las manos suavecitas. Que aunque me lave con lejía, que aunque amontone jabón sobre mí, la mancha de mi pecado sigue. Esa naturaleza pecaminosa yo la arrastro y no hay nada que yo pueda hacer para vencer el pecado. Sin embargo, el profeta Oseas da un mensaje al pueblo y él les dice, vencer el pecado sí se puede, pero ustedes por su cuenta no lo pueden hacer. Y lo primero que deben hacer para poder vencer el pecado es venir y volver a Jehová. Es dar un paso, reconocer que yo soy pecador. Y no por las cosas que hago, sino porque viene por herencia, porque en mi genética viene el pecado, la naturaleza pecaminosa. Y debo reconocer que soy pecador y volver delante de Dios para recurrir a su salvación, para recurrir a su limpieza. El pecado va más allá de lo que yo hago, sino que está en lo que yo soy. Y el único que puede limpiarnos del pecado es Cristo Jesús. Amén. Solo en Cristo encontramos la limpieza para nosotros. Por eso es necesario, dice el profeta, que el pueblo vuelva a Él. ¿Será que nos hemos alejado un poquito? Y hoy estamos volviendo. ¿O será que no conocíamos esta verdad? Porque a lo mejor muchas generaciones no conocían lo que estaban haciendo, no tenían conciencia. ¿Será que muchas veces no conocíamos esta verdad y hoy estamos llegando a ella? Dios desea que volvamos a Él. Esta es la primera parte del mensaje de la profeta. Venir y volvamos a Jehová. Dios desea que nos estemos como nuestro Salvador. Recuerdo una historia, dice que había una muchacha que le gustaban mucho las flores. ¿A cuánto le gustan las flores? Y decía que le gustaban mucho las rosas, pero las rosas rojas. Y
La madre de esta pequeña siempre la invitaba a la iglesia, que fuera con ella, y si bien la hija cuando era pequeña la acompañaba, incluso hasta cantaba en la iglesia,